desierto. Una charla de bendición y aprendizaje sobre la palabra de Dios con el pastor Luis Bermea. Bendiciones, mis hermanos y amigos. Es un gozo para mí compartir este tiempo con ustedes en la palabra. Una charla más. Así dice el Señor. Comencemos. Así que también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de maldad. Más bien, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofrezcan los miembros de su cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, 11 al 13, así dice el Señor. Mis hermanos, el contenido de este pasaje es tremendo y podemos ver algunas cosas que yo quiero resaltar. Muertos al pecado, vivos para Dios. El pecado ya no reina, no lo obedecemos. Ahora nos ofrecemos a Dios como vivos de entre los muertos. Nuestros miembros, instrumentos de justicia, ofrecidos a Dios. Así que este pasaje resalta la realidad de que como creyentes estamos en una nueva relación con el pecado y con Dios. Todo ha cambiado maravillosamente por la gracia de Dios por medio de la fe. Estamos unidos a Cristo en su muerte. Todos nuestros pecados, nuestros malos hechos que nos avergüenzan, que no quisiéramos que nadie supiera y menos que los vieran, han sido quitados de nuestra vida y puestos en Cristo en la cruz. Y cuando Él murió, nuestro pecado murió y fue quitado de nosotros. Fuimos perdonados, fuimos limpiados de nuestra maldad con esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Nuestra maldad ya no está, ya no la ve Dios. Ya no vivamos con ese sentimiento de culpa, de pesar, de indignidad. Y demos gracias a Dios y ejercitemos nuestra fe en el Evangelio, en esta palabra. Pero también también junto con esta muerte hemos sido liberados del poder del pecado para que ya no reine. Por eso Pablo nos puede decir en esta cita que ya no reina el pecado, porque ya ha sido dominado, ya ha sido muerto, ha sido destronado ese reino, esa autoridad, ese dominio. Esto no quiere decir que ya no vamos a pecar, pero va a ser muy diferente de la manera anterior sin Cristo en nuestra vida. Porque ahora hemos muerto al pecado, Cristo vive en nosotros, resucitado con su poder, y también nosotros hemos sido resucitados, tenemos una nueva vida, hemos sido liberados del poder del pecado, somos libres. Y también pues mora Cristo, mora su Espíritu Santo poderoso y la gracia de Dios. Todo esto hace una gran diferencia. Y también ya no practicamos el pecado, ya no planeamos el pecado, ya no invitamos a otros a pecar y nos complacemos en ello. Todo esto ha cambiado, y cuando llegamos a pecar, porque no queremos pecar, pero vamos a pecar, tenemos una convicción de pecado y somos guiados por el Espíritu Santo al arrepentimiento, a la confesión, porque queremos ser restaurados nuevamente a nuestra comunión con Dios. Pero también hemos sido unidos a la resurrección de Cristo. Y esto quiere decir que Cristo resucitado vive en nosotros su vida. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese Cristo que vive en mí es el Cristo que resucitó. Pero junto con su resurrección nosotros también resucitamos y fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo, como nos dice Pablo en Efesios 2:6. Así es que a medida que exploramos estos versículos, descubrimos cómo vivir de acuerdo a esta nueva identidad en Cristo. Nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Qué somos ahora en Cristo? Fuimos unidos a Cristo en su muerte. Somos personas salvadas. Somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios y de su iglesia, herederos de Dios, ciudadanos celestiales, hechos libres. Tenemos vida eterna. Todo esto es nuestro y todo lo demás. Nada de esto, mis hermanos, se puede perder, pero hay algo y es más glorioso. También fuimos unidos a su resurrección, como les decía hace un momento, y ahora vive Cristo en nosotros y nosotros con Él. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y Cristo vive en nosotros. Esa es la definición de vida cristiana. Cristo vive en nosotros su vida y nosotros solamente debemos de dejar vivir su vida en nosotros, sometiéndonos a Él, obedeciéndolo y entregando nuestras vidas completas a Él cada día. Así es que somos personas salvadas, como les decía, y nada de esto se puede perder. Así es que, mis hermanos, nosotros nos unimos a esas palabras de Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si pudiera explicarlo un poco, este pasaje mencionaría 3 puntos. Primero, identidad en Cristo. El versículo 11 nos dice Pablo que los creyentes deben considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, como hemos hablado ya. Esta afirmación implica que mediante la fe en Cristo hemos sido liberados del poder del pecado. La muerte de Cristo se convierte en nuestra muerte al pecado y su resurrección es la fuente de nuestra nueva vida. Resucitamos juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y ya tienes una silla, sí, ya tienes una silla en la mesa celestial, en la casa de Dios. Vivamos con esa dignidad y responsabilidad de que somos hijos de Dios, del gran Rey, y que tenemos un lugar en el cielo asegurado. 2. El pecado y su reinado. En el versículo 12, la exhortación de Pablo de no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos se basa en la comprensión de que la lucha contra el pecado es una realidad continua, mis hermanos. No podemos decir que ya ahora, muertos al pecado, ya no vamos a pecar, como ya lo he explicado. Pero sí hay grandes diferencias. La presencia de Cristo, el Espíritu Santo con su poder, la gracia de Dios, una nueva naturaleza. Así es que, aunque hemos sido liberados, aún enfrentamos la tentación, porque el cuerpo mortal representa nuestra humanidad caída, que aún tiene deseos y pasiones que pueden llevarnos al pecado. Así es que ese cuerpo de pecado, esa naturaleza no ha sido regenerada, no ha sido cambiada ni siquiera 1 gramo. Número 3, instrumentos de justicia. En el versículo 13, Pablo nos anima a no presentar nuestros cuerpos como instrumentos de maldad, sino que nos presentemos como vivos de entre los muertos y nuestros miembros de justicia a Dios. Este es un llamado a la acción de manera intencional, donde se nos anima a ofrecer nuestras vidas al servicio de Dios, reflejando la transformación que ha ocurrido a través de Cristo. Esto debe ser lo más glorioso, mis hermanos, y emocionante para nosotros, reflejar la transformación. Es una transformación radical. Hemos sido cambiados ontológicamente desde adentro, completamente en nuestro ser. Así es que ha sido un milagro, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados. Es una transformación que no solamente la creemos como doctrina y teología, pero también la debemos de reflejar con nuestros hechos, con nuestra vida, nuestras obras nuevas en Cristo. Así es que la acción aquí implica una respuesta activa a la gracia recibida, una vida que da testimonio de la verdad del Evangelio. Centremos nuestra vida en el Evangelio y manifestamos que el Evangelio es poder de Dios. Reflexionando un poco sobre estos versículos, consideremos las siguientes preguntas. ¿Cómo entiendo mi identidad en Cristo? ¿Me considero realmente muerto al pecado y vivo para Dios? ¿Cómo se hace esto posible en mi vida diaria? ¿Las tentaciones del pecado todavía tienen un dominio significativo? ¿Cuáles son esas áreas específicas? ¿Estoy presentando mis dones y talentos, tiempo y recursos a Dios como instrumentos de justicia? ¿Cómo puedo ser más intencional en esto? Identificar esas áreas específicas con las cuales estoy luchando y orar por ello y buscar versículos, pasajes que me puedan fortalecer. Así es que revisar estas preguntas, mis hermanos, nos ayuda a poner en práctica por la fe la enseñanza de Pablo y a reconocer áreas donde necesitamos mayor dependencia del Espíritu para vivir nuestra nueva realidad.
Todo esto, mis hermanos, es parte de nuestras nuevas ocupaciones como cristianos a las que tenemos que estar dedicados cada día, echando mano de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. No hay tiempo para el aburrimiento y el ocio. Démosle sentido, significado, valor, propósito, trascendencia a nuestra vida y no nos echemos a dormir en nuestros laureles. Encontrando alguna aplicación a nuestras vidas, quiero comentar algunas cosas. Reconocer la verdad. Dedica tiempo diariamente a meditar en tu identidad en Cristo. Repetir versículos como este de Romanos 6:11 puede ayudar a recordar que eres muerto al pecado y vivo para Dios. Considera la práctica de la afirmación espiritual. Yo soy alguien que le cree todo a Dios. Mis hermanos, pueden ir al episodio 1 de la segunda temporada de la sección Vejez y Canas, donde comparto un testimonio tremendo. Y este joven termina su testimonio diciendo: yo soy una persona que le cree todo a Dios. Y desde entonces, hace más de 20 años, yo adopté estas palabras y también digo que soy una persona que le cree todo a Dios. 2. Vigilancia y disciplina. Realiza acciones para supervisar las influencias en tu vida. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, como nos dice la palabra. No proveáis para los deseos de la carne. No te pongas solo en el tocadero, mi hermano. Tú solo ahí te pones. Esto puede incluir limitar la exposición a contenidos o situaciones que te hacen caer en la tentación. La Escritura nos dice: no deis lugar al diablo. Tú mismo mirando lo que no debes mirar, o estando en lugares y con personas con las que no debes estar, nos estamos poniendo en el tocadero, estamos dándole lugar al diablo. Pero algo que va a ser muy importante que te compartes es esto. Si nosotros no podemos dar gracias en todo, en el nombre de Cristo, si no puedo darle gracias a Dios por eso que quieres ver, con esas personas con las que quieres estar o a esos lugares a donde quieres ir, pues no lo hagas. La disciplina es esencial en el camino de la santificación. Y 3, servir a Dios. Identifica formas concretas en las que puedes ofrecer tus habilidades, dones y recursos al servicio del reino de Dios, ya sea a través de la iglesia local, el voluntariado o simplemente ayudar a alguien en necesidad. Busca ser proactivo en este frente. Y nuestra conclusión es que de este pasaje de Romanos 6, 11 al 13 nos recuerda que como creyentes estamos llamados a una nueva identidad, muertos al pecado y vivos para Dios. Este nuevo estado no es pasivo, mis hermanos, requiere una respuesta activa de nuestra parte. Luchamos contra la tentación, no solo con nuestras fuerzas, sino sabiendo que dependemos del poder de Cristo y la gracia de Dios. Cada día es una oportunidad para vivir en esa verdad, ofreciendo nuestras vidas como instrumentos de justicia a nuestro Dios, quien nos ama, quien es el Dios de toda gracia. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la maravilla de la salvación en Cristo. Te pedimos que nos ayudes a comprender y vivir en la verdad que estamos muertos al pecado y vivos para ti. Gracias por tu gracia que nos unió a Cristo en su muerte y nos unió a Cristo en su resurrección, y que eso significa mucho, y queremos manifestar ese cambio, esa transformación, Señor, con nuestros hechos, con nuestra vida, con un nuevo testimonio. Fortalécenos para resistir las tentaciones y líbranos del mal, y ofrecer todo lo que somos ahora en Cristo al servicio de tu reino con nuestros dones, talentos, recursos. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, esto les ayudará a vivir de acuerdo a la verdad del Evangelio. Centremos nuestra vida en el Evangelio, que es poder de Dios. Es un gozo poder haber compartido con ustedes este tiempo en la palabra. Que el Señor los bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima.